Todo está en los libros. Hola y bienvenidos a Todo está en los cómics. En esta ocasión os voy a hablar de un TVO que fue Premio Nacional del Cómic en el año 2010. Uno de los primeros premios nacionales del cómic, creo que el segundo. Y es El arte de volar, de Antonio Altarriba y Kim. Lo tengo en dos ediciones este TVO, porque lo tenía ya así. Y cuando salió el pack con la segunda parte, de la que también os voy a hablar, pues me pillé la edición de Norma. Y la primera la terminaré vendiendo o la regalaré a alguien porque es un gran TVO. La primera edición, no sé si lo he dicho, es de Ediciones de Ponent. La segunda ya es de Norma Editorial. ¿De qué va El arte de volar? Pues El arte de volar es un TVO que habla sobre la historia del padre del guionista, de Antonio Altarriba. La vida de este hombre es contada desde que nació en los años 20. Nació en la región en Aragón, creo que en la provincia de Zaragoza concretamente, en un pueblo, en Peñaflor, y te cuenta todo el desarrollo de su vida hasta su suicidio en el año 2001. Esto no estoy reventando la historia con esto porque la historia comienza con el suicidio del padre de Antonio Altarriba, que creo recordar que también se llamaba Antonio. ¿Veis? Empieza directamente en la residencia de ancianos, desde cuya ventana él se arrojó, creo que desde la cuarta planta de esa residencia. En el año 2001 además está muy localizado porque se ve al lado de la ventana en la que se tira él, se ve una revista del corazón con la boda de los reyes de España en aquel año. Este hecho tan traumático y tan terrible le sirve de excusa a Altarriba, que es un grandísimo guionista, para contarnos la vida de su padre, y lo hace a través de las distintas plantas por las que él va cayendo. Entonces, la tercera planta corresponde a su juventud en el pueblo, se llama el coche de madera, porque este hombre tenía obsesión con los vehículos y con la conducción. La segunda parte se llama Las alpargatas de Durruti y nos cuenta sobre todo mira, aquí lo pone, el periodo entre 1931 y el 49. Entonces cuenta la República, la Guerra Civil y el principio del régimen franquista. Y la tercera parte, que se llama Galletas rancias, cuenta pues, el franquismo, un poco hasta, sobre todo el franquismo, un poco hasta la transición, y se llama, bueno, se ha dicho, Galletas rancias. Y la última parte, La madriguera del topo, que es la planta del suelo donde se estrella el hombre, cuenta su vida entre el 85 y el 2001 cuando muere, que es ya su anciandad, su vejez. Es una obra dura porque te cuenta es la historia de España vista desde el punto de vista de los miserables, de un hombre que nace pobre en un pueblo en el que no hay más que miseria y luchas fratricidas por tierras, el mundo de los campos cerrados, de las vallas. Luego pues, él empieza a vivir en la ciudad de Zaragoza. De hecho, hay una escena graciosísima en la que él por fin obtiene su carnet de conducir, su permiso de conducir, que lo obtiene sin haber conducido nunca, pero ha imaginado tantas veces que conducía que lo hace muy bien. Entonces aparca el camión genial y le dan el permiso y él va por la calle, ¡viva, viva! Entonces, claro, es el día o el día siguiente de que se ha proclamado la República. Y todo el mundo se piensa que él está celebrando el advenimiento de la República y no, él está celebrando haber conseguido su carnet de conducir y bueno, él se suma a la celebración y tal. Y luego él está obsesionado, por ejemplo, con volar y con que los muros no constriñan su vida. Entonces, por ejemplo, él tiene un grito de ¡abajo los muros! Y la gente se lo toma casi como un grito de guerra antifascista, el abajo los muros, que él se refiere a otra cosa, con su espontaneidad y emoción de una persona prácticamente analfabeta, pues lo va soltando. Luego, su paso por la guerra es en el frente de Aragón. Él empieza la guerra en el bando sublevado y se pasa al bando republicano.
y acaba combatiendo con una sección de la CNT. Por eso se llama este segundo apartado las alpargatas de Durruti, porque un compañero de una especie de clan que se hacen llamar los renacidos porque han estado cerca de la muerte, dice que tiene las alpargatas de Durruti y que eso le da suerte. Bueno, nunca te aclaran si eran de verdad las alpargatas de Durruti o si es un fetiche que tiene, eran unas alpargatas morroñosas cualquiera que este hombre pues, las lleva y se piensa que le dan suerte. Luego cuenta su exilio en Francia durante la guerra y un poco posterior a la guerra, su estancia en campos de concentración, campos de refugiados, una historia muy dura, muy dura, su vuelta a España, como el hombre vive del campo o se va buscando la vida. Os muestro, para que veáis un poco cómo es el estilo de dibujo. He elegido la página al azar, pero vamos, casi todo el dibujo se mantiene muy consistente a lo largo de toda la obra. Y hay escenas también así un poco subidas de tono. La técnica es tinta y aguada, y el dibujo es, como os he dicho antes, de Kim. Kim es el dibujante de Martínez el Facha, es por lo que le conocemos todos. Esta historieta de la revista El Jueves. Y aquí yo creo que es donde mejor luce su dibujo. A mí al principio me echaba para atrás porque tenía muy asociado este dibujo a una historieta cómica, a Martínez el Facha, y verlo en una historia tan seria al principio me costaba empatizar con los personajes. Pero poco a poco lo fui pillando y me encanta, me parece que encajan perfectamente el dibujo y el guión. De hecho, el propio Altarriba dice que conforme se le va borrando la memoria de la imagen de su padre, se le va confundiendo con cómo la ha interpretado Kim. Y bueno, a mí me parece una obra preciosa. Tiene en esta edición, en la otra no, tiene un anexo al final que se llama La Casa del Sol Naciente, a color, que cuenta la historia de una chica francesa que se sintió muy identificada con el cómic y se lo hizo saber en una recogida, en una sesión de firmas. Y ellos dibujan la historia de esta chica que se quedó embarazada, un embarazo no deseado, muy joven, y cómo ella también se tiró por una ventana, y su ansia de volar también, igual que la del padre de Altarriba. En segundo lugar, os voy a hablar de la segunda parte, el ala rota, que es del año 2016, o sea que es bastante más reciente. ¿Por qué es importante que diga esto? Porque yo creo que no estaba planificado. No, cuando hicieron El arte de volar iba a ser un TVO unitario, iba a ser solamente ese tomo. Pero surgió como surgían las secuelas en los años 80 de las películas. ¿Qué ha triunfado Rocky? Hacemos Rocky parte 2. ¿Qué ha triunfado El Padrino? En los 70 hacemos El Padrino segunda parte. Y surgía espontáneamente y como extensión de la película. No surgía planeado como surge ahora. Entonces ves capitulitos. En lugar de ver películas, ves capítulos de series. Muy caras y en cine. Aquí, sin embargo, surge bien, porque una vez que cuenta la historia del padre, Altarriba se da cuenta de que hay una mitad de la población española cuya historia casi no ha sido contada. La historia de las mujeres en el siglo XX. Y claro, él lo cuenta a través de la figura de su madre. Y es una historia impresionante también, porque así como la de su padre tiene la épica de la guerra y la miseria del exilio y tiene todas las partes de una historia típicamente asociada a los hombres, en algunos puntos os puede recordar, por ejemplo, a lo que está narrando, a Los surcos del azar de Paco Roca o a obras por el estilo, pues esta comparte quizá un poco con Jamás tendré 20 años, que es el TVO de Jaime Martín, que es otro TVO que reseñaré en algún momento, pues nos cuenta la vida de las mujeres. Lo que pasa es que esta portada dice mucho. De hecho, os voy a enseñar las dos portadas juntas. La portada del arte de volar, con el brazo en alto, la actitud de protesta, nos está hablando de una vida política, de una vida al servicio de las ideas políticas y huir para volar constantemente, huir de la dictadura, huir de las ataduras del campo antes que la dictadura, etc. El ala rota nos cuenta una vida en servidumbre, que es la vida de la madre de Altarriba.
La madre de Altarriba, que se llamaba Petra, se me había olvidado hasta el nombre, Petra, es una historia que también sirve Altarriba para contar la vida del otro bando. ¿Por qué? Porque Petra entra a servir en casas de señoritos, en Zaragoza, creo que es en Zaragoza o en Barcelona. Ahora mismo no lo recuerdo con claridad. Y nos cuenta, por ejemplo, esta página es excelente. Fijaos qué transición, qué secuencia. Y nos cuenta una vida de eso, de la parte que parecía o que fue más vulnerable durante este periodo. Porque así como Antonio podía huir o podía hacer la guerra y tenía su propio drama, Petra estaba condenada a una vida de servidumbre. Entonces, pues, como os he dicho, entra a servir en casas de señoritos, es sometida a vejaciones y abusos, incluso intentos de violación, cosas habituales en la época y que quizá han quedado muy calladas. Y en ese sentido, esta obra en conjunto, el díptico, sirve como un buen ejemplo de obras sobre la memoria histórica. Sobre la memoria histórica bien entendida, es decir, dar voz a aquellos que no la tuvieron. La intrahistoria de Unamuno, pues ver cómo era la gente del pueblo que vivió las circunstancias extraordinarias de la España del siglo XX. Y en el caso del ala rota, además sirve para contar cómo eran las experiencias del bando vencedor, porque así como nos cuenta también la infancia en el pueblo, su crecimiento, la miseria durante la guerra, aunque ella obviamente no está en el frente ni hay exilio, pues le sirve para contarnos pues esto que os digo, cómo vivían las clases privilegiadas o por ejemplo señoritos afiliados a Falange, etc. Es un díptico impresionante. Ambos acaban, bueno, no se puede ir, porque al final es la vida. Este matrimonio ya en la ancianidad se acaba disolviendo y viven en la residencia y tal, y cada uno expresa cada uno está muy condicionado por lo que ha vivido, y eso es lo que lleva al final de este matrimonio. Esta historia es un tebeo histórico en el sentido marxista, en el sentido de que las figuras se mueven delante de un tapiz inmenso que es la historia, y esa historia condiciona y condena a estas personas. Petra, por ejemplo, es una mujer que, pues, de cara a su sexualidad, por ejemplo, es totalmente reprimida, porque ha sido educada en eso. Primero, ha recibido abusos. Después, le han enseñado que o el sexo fuera del matrimonio es malo, el sexo solo tiene unas finalidades y nunca ha de ser disfrutado. Claro, Antonio, que ha vivido en Francia con las francesas y tal, pues ha vivido otra cosa, ha vivido una naturalidad mayor para estas funciones corporales y estos actos lúdicos. Y a él le frustra mucho eso, entonces de hecho llega a haber situaciones de infidelidades y tal. Y en el otro tebeo, en el arte de volar, lo vemos como casi como, joder, qué víctima Antonio, que tiene que aguantar a esta monja en casa y no puede hacer lo que quiera ni vivir con normalidad. Pues claro, en el ala rota vemos precisamente eso, un ala rota, un pájaro que no puede volar. A Petra le rompieron el brazo de pequeña, entonces por eso siempre tuvo un brazo como imposibilitado. Y aquí eso sirve para metáfora, por eso Altarriba es tan buen guionista para toda la vida de Petra. Petra nunca va a poder desarrollarse, Petra siempre va a partir de un punto de partida capado, no va a poder desarrollar su vida, y esto tiene que ver con el contexto histórico. Todo ese condicionamiento propiciado por la historia particular del país en el que ella ha vivido y de la sociedad en la que ella ha desarrollado su vida, condiciona su desarrollo y su forma de vida, y llega pues, ya en los 80, 90 a acabar con su matrimonio. No os voy a dar mucho más la chapa, son dos tebeos que os recomiendo muchísimo, muchísimo. Si os interesa la historia, si os interesa la historia de España, pues, la guerra civil, la dictadura y tal, si os importan estos periodos de tiempo, os va a gustar mucho. Si no, son historias humanas tremendas. El problema que tienen estos tebeos quizás es que mucha gente los ve ya teñidos de ideología, entonces se van a pensar que solo te van a gustar si tienes unas determinadas ideas y tal, pero no.
Yo creo que son tebeos que debería leer todo el mundo, precisamente porque son historia. No son historia de un bando ni nada, sino son pues, la historia del siglo XX español, contada a través de los ojos de los padres de este guionista, que podría haber servido cualquiera, pero ellos sirven como ejemplo de qué era el meollo del siglo XX en España, de cómo fue al menos la vida de determinadas clases sociales en la vicisitud española del siglo XX. Os lo recomiendo mucho. Altarriba tiene otras obras que me gustan bastante, igual hablo de alguna de ellas. Kim ha sacado algunas cosillas muy interesantes también. Es un grandísimo dibujante, Altarriba es un grandísimo guionista, es un premio nacional totalmente merecido. Bueno, el arte de volar tiene un montón de premios más. Tiene el premio a la mejor obra de salón del cómic de Barcelona, premio nacional del cómic de Cataluña, tiene un montón de cómics, de galardones. De hecho, Álvaro Pons, que es este conocido crítico de cómics, lo pone por los cuernos de la luna este cómic. Dice que es probablemente la mejor obra que se ha creado en España, una de las mejores obras. Pero bueno, no me enrollo más. Os recomiendo mucho estos tebeos y nos vemos en el próximo vídeo. Recordad, dadle un like, compartid esta serie de cosas que suelen hacer. Suscribíos para ver cuando subo un nuevo vídeo y espero que os haya gustado mucho. Nos vemos en el próximo vídeo.